Buenas noches, querida comunidad de Cultura Teológica. Gracias por ser parte de esta transmisión. Es un privilegio para mí poder compartir estos estudios con ustedes. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a ver la segunda parte del libro de Enoc, y va a haber una tercera parte que va a ser la más interesante porque vamos a tratar de la teología del libro de Enoc, y vamos a ver también los puntos de contacto entre el libro de Enoc y el Nuevo Testamento. Quiero aclarar una cosa: nosotros no necesitamos el libro de Enoc, no necesitamos que esté dentro del canon bíblico, pero como son libros que se compusieron en el siglo II antes de Cristo, arrojan las ideas del judaísmo de esa época que se van fraguando antes de la composición del Nuevo Testamento. Con solo decirles que es muy importante, por ejemplo, el estudio del periodo intertestamentario, esos 400 años de silencio. Es importante el estudio de ese periodo para poder entender, por ejemplo, los evangelios y mucho pensamiento del Nuevo Testamento. Es imposible saber de dónde vinieron los fariseos, los saduceos, los esenios que no están en el Nuevo Testamento, y otros sectas y partidos religiosos y políticos. Es imposible saber cuál es su origen si no se estudian estas fuentes del periodo intertestamentario. Además, deberíamos decir cuáles son las fuentes para este periodo. Bueno, fundamentalmente Flavio Josefo, el libro de Primera y Segunda Macabeos. Esas son las fuentes principales para el estudio de este periodo. Hay algunos otros escritores, Estrabón, el geógrafo. Pueden, por ejemplo, consultar la obra de Emil Schürer, que tiene una lista específica de todas las fuentes griegas y romanas que se necesitan para estudiar este periodo, pero les va a mostrar que en realidad las fuentes de Flavio Josefo, Primera y Segunda Macabeos, están a la cabeza de estas, para conocer este periodo histórico, ¿no? Voy a ver si hay alguien en el chat y hay alguien que está saludando antes de comenzar esta segunda parte. Denme un segundito. Estrabón, el geógrafo. Bueno, vamos a comenzar voy a compartir pantalla y vamos a compartir la segunda parte entonces, que trata sobre el tema de los libros apócrifos y sobre el género apocalíptico. Muy bien. Muy bien, hay que saber un poquito del contexto y saber para qué han servido estos libros apócrifos que no pertenecen a la Biblia cristiana, ¿no? Que no pertenecen tampoco al canon hebreo, sino que son literatura periférica, pero que, como le decía anteriormente, es interesante que dediquemos tiempo a su estudio. Bueno, esta literatura fue llevada a cabo por los Hasidim, los piadosos de la época de los Macabeos, de estos valientes hombres que hicieron frente al ejército de Antíoco Epífanes, los cuales estaban preocupados por el cumplimiento de la ley y por la adquisición de una sabiduría profunda. Sabemos que había una gran reacción de los judíos piadosos frente al proceso de inculturación helenista. Hay que saber una cuestión que es importante. Cuando Israel es exiliado y se encuentra sobre los babilonios, están reinando sobre los israelitas y los persas, respetaban la etnia y le permitían a los judíos ciertamente practicar su religión. Pero en el periodo de los diádocos, que sería el periodo de cuando se divide el gobierno de Alejandro Magno en sus generales, y aparece este personaje famoso, el de la abominación desoladora, Antíoco Epífanes IV, ejerce una influencia tan grande del hecho de querer implementar la cultura griega, que ya no le interesa que los judíos, digamos, sigan practicando su religión, sino que a la fuerza tenían que hacerse griegos. Y había en el pueblo judío como dos facciones, la facción griega y la facción judía. La facción griega un poco se avergonzaba de la cultura judía. Se cuenta que cuando iban a los baños públicos y los griegos veían a los judíos por el tema de la circuncisión, la mutilación, se reían de ellos, y en este sentido les atraía la cultura griega. Entonces,
había una fuerte tensión al respecto en cuanto a al proceso de inculturación. Bueno, estos libros vienen a fortalecer y a reafirmar la identidad y esperanza de un pueblo que no tiene profeta, porque sabemos que en esa época no había profeta. Otra cuestión en que arrojan luz los estudios modernos pertenece al ámbito de la pluralidad de ideas de la época. Por eso, como le decía anteriormente, las fuentes como Josefo nos arrojan las ideas de los partidos religiosos de la época, como claramente dice ahí la diapositiva. Muy bien, sobre la literatura de esta época, los estudiosos afirman que si bien se reconoce un canon tripartito, que es el que va a pasar a la posteridad, cuando digo canon tripartito me refiero al canon hebreo, que se divide en 3 grandes partes: la Torá, los Neevim, que son los profetas anteriores, los profetas posteriores, y los Ketuvim, que son los escritos, los libros sapienciales. Inclusive dentro del canon hebreo se encuentra, en la parte de los Ketuvim, el libro de Daniel. Es decir, en el canon protestante, que tenemos otro orden, otra disposición de los libros, el libro de Daniel se encuentra dentro de los profetas, pero en el canon hebreo el libro de Daniel se encuentra dentro de los Ketuvim. Y algunos que estudian estas cuestiones han dicho que en la tercera parte del canon hebreo estaba abierta, y algunos dicen que el libro de Daniel se integra justamente a esa parte porque es más tardío. Esa es una discusión que no vamos a tener aquí, es una discusión entre el mundo conservador, que le adjudica a Daniel la fecha del siglo VI a.C., y la alta crítica que dice que en realidad el libro de Daniel, por el género apocalíptico que tiene dentro de su contenido, pertenece más que nada al siglo II. Entonces, si está abierto a la tercera parte del canon hebreo, podrían filtrarse otros libros, e inclusive se filtrarían también estos libros como los deuterocanónicos, que pertenecerían a la parte de la diáspora judía, aunque eso también hoy en día está ciertamente cuestionado en algún punto. Bien, lo que motivó a los autores a componer este tipo de literatura. La literatura apócrifa, fue el orden de los acontecimientos la que lo motivaron. Como le decía anteriormente, este personaje Antíoco Epífanes, la revuelta de los macabeos y las discusiones entre las facciones, la entrada de Pompeyo, la caída de Jerusalén, teñían el ambiente de connotaciones políticas y religiosas. Por tanto, la literatura apócrifa busca dar respuesta a los signos de los tiempos. Es decir, como no había profeta, había que elaborar una literatura que diese esperanza, que diera esperanza al pueblo de Israel. Y es por eso que es interesante todo esto, ¿no? Claro, no es interesante por ahí para interpretar la Biblia, pero desde un punto de vista histórico es necesario que uno que le interesa estudiar la Biblia, y sobre todo tener claro algunos aspectos o ideas que aparecen en el Nuevo Testamento, trate de interesarse por estos temas. Muy bien, ¿quiénes preservaron estos escritos? Los escritos apócrifos fueron conservados por los cristianos de los primeros siglos. Inicialmente estos libros fueron escritos probablemente en hebreo y arameo, pero luego fueron traducidos al griego y a otras lenguas que pertenecían al mundo cristiano, el etiópico, el armenio, el eslavo. En estas lenguas se fue conservando esta literatura. Por ejemplo, el libro de Enoc, hay un códice etiópico que es el más importante, pero también uno griego que responde a este libro, ¿no? Entonces se conservó en estas lenguas este tipo de literatura, porque no era respetado, no era conservado por los judíos mismos. Otra razón por la cual los cristianos apreciaban esta literatura era porque se creía que ellos anunciaban a Jesucristo y a la iglesia, y edificaban a los lectores y servían a los propósitos de las controversias que tenían con los judíos. Permítanme explicarles un poquito esto. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay una idea mesiánica, hay ideas mesiánicas que más que nada se corresponden sobre todo al Mesías davídico, porque hay promesas en el Antiguo Testamento que hablan que el Mesías vendrá de David, del linaje de David, y que instauraría su reino. De hecho, cuando vemos el Nuevo Testamento, estas ideas estaban dando vuelta en la gente y estaban esperando ciertamente un cambio, porque los judíos estaban siendo subyugados por los romanos y tenían ahí un idumeo que los estaba gobernando, y ellos no estaban muy contentos con eso.
Entonces ellos querían un Mesías político que los liberara del yugo romano y de un gobernador corrupto que era Herodes para ellos, ¿no? Sin embargo, cuando viene el Mesías, no instaura su reino inmediatamente, sino que muere de una manera, como diríamos, el siervo sufriente aparece ahí, de una manera pascual. Jesucristo es el Cordero Pascual. Entonces, luego la iglesia, luego de la resurrección de Jesucristo, se escriben las cartas de Pablo, y Pablo ya habla de un Mesías divino, de un Mesías preexistente. El mismo Evangelio de Juan, en el mismo versículo, habla de que él era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Hablamos de un Mesías preexistente, y bueno, de alguna manera, este tipo de Mesías celeste, preexistente, que exceda las categorías políticas de un sujeto, está claramente en este tipo de literatura, sobre todo, por ejemplo, en las parábolas de Enoc. Entonces, de alguna manera la iglesia, cuando se retrotraía a este tipo de literatura, ya podía encontrar las ideas de este tipo de mesianismo. El mismo Jesús, cuando está frente al sumo sacerdote, él dice que el Hijo del Hombre vendrá a las nubes haciéndose eco, probablemente de Daniel capítulo 7, que habla ahí de un Hijo de Hombre divino. Entonces, ahí tenemos claramente algunas ideas del Mesías que por ahí no estaban tan claras en el Antiguo Testamento, y esta literatura lo aclara en ese aspecto. Continuamos entonces, estamos hablando de la preservación de los escritos. Hay algunas características generales en los apócrifos, que podríamos decir que se tiene alguna idea de Dios, se tiene alguna idea antropológica sobre la ley de Dios, sobre el Mesías, sobre el futuro. Estas características responden a toda la literatura apócrifa, pero más adelante vamos a ver justamente la tercera parte, la teología específica del libro de Enoc, y vamos a ver hoy un poquito también sobre el género apocalíptico. Bueno, los apócrifos, como les decía anteriormente, reflejan las ideas y las creencias del judaísmo del siglo II antes de Cristo y bien entrado el siglo II después de Cristo. No se puede reconstruir sistemáticamente el pensamiento porque es un poco heterogéneo, pero sí se pueden extraer ciertas ideas que se tiene de Dios y del hombre. Vamos a ver entonces, por ejemplo, con respecto a Dios, se destaca la trascendencia de Dios, su morada en lo más alto de los cielos, hay entre 3 y 7 cielos. Dios utiliza mediadores como los ángeles, es algo que se ve mucho eso, que acortan la distancia entre Dios y los hombres. Dios no está lejos de las plegarias de los hombres, Él defiende a los oprimidos, defiende a los ángeles, no defiende a los seres celestiales que se han revelado, pero sí al hombre. La obra de Dios se da en la historia de los hombres. Esto es algo que el pueblo de Israel intentó reflejar siempre, ¿no? Que la revelación se da dentro de la historia, que Dios quiere decir algo dentro de la historia. Eso, a diferencia por ahí de otras religiones que están basadas en otras creencias, se diferencian del pueblo de Israel. En este caso, el pueblo de Israel se eleva con respecto a este tema, ¿no? Permiso, voy a tomar un mate para la garganta. Muy bien. Su obrar es dentro de la historia de los hombres. La diferencia entre estos escritos y los escritos del Antiguo Testamento es que ahora se han revelado, en esa época se empiezan a revelar los misterios que anuncian definitivamente el final del mundo y el accionar de Dios en ese acontecer. Dios definitivamente cumple sus promesas al final de los tiempos. Los salvos serán los elegidos, que son parte del pueblo de Israel, y los gentiles que no se anexen al pueblo de Israel serán duramente castigados. No reciben de la misericordia divina. Vamos a ver más adelante que hay una idea de Dios con respecto a la misericordia que por ahí no se ve en los escritos bíblicos. Un poquito una idea de Dios quizá un poquito más violenta en algún aspecto. Sobre el hombre. Bueno, hay características muy interesantes. Se enfatiza el pecado original que se cometió en el pasado, aunque no se utilice esa palabra, el pecado original, pero el pecado del hombre se debe a un poder exterior, es decir, los ángeles son los que hacen pecar al hombre, y nunca se toca en este sentido la libertad humana. Eso es algo que se ve muy claro en estos escritos. También estos escritos ya reciben la influencia griega, ¿sí? Las ideas de la inmortalidad del alma, que por ahí no están tan claras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los hombres descienden al Seol, un lugar de sombras, un lugar de silencio,
pero no hay un dualismo claro, no hay un dualismo antropológico como se puede ver en Platón, en las obras de Platón, el Fedón, por ejemplo, donde habla bueno, del Hades y cuestiones que después van a hacer eco de escritores del Nuevo Testamento como Segunda Pedro, que habla del Tártaro, también, por ejemplo, eso aparece en los escritos de Platón. La inmortalidad del alma no es algo muy claro en el Antiguo Testamento, pero sí ya está claro en este tipo de literatura que recibe el influjo griego. Mientras vive hay una unidad y al final escatológico se proyecta la idea de resurrección. La idea de resurrección también es una idea clara de este periodo, porque si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, la idea de la resurrección no es una idea que esté tampoco muy clara. Por ejemplo, encontramos un pasaje en Daniel capítulo 12, donde los justos resplandecerán, y ahí nos muestra una idea clara de la resurrección, otra idea en el Valle de los Huesos Secos, con el libro de Ezequiel, también nos da una idea de resurrección, pero no está muy clara esta doctrina. En estos libros se deja bastante claro que los muertos, digamos, van a volver a vivir y van a vivir en una especie de paraíso, pero con los cuerpos, ¿no? Que la idea de resurrección justamente se diferencia de la idea griega, que la idea griega privilegia el alma antes que el cuerpo. El dualismo griego lo que intenta hacer es justamente liberarse del cuerpo, ¿sí? Liberarse del cuerpo. Estas ideas también son gnósticas, pero el gnosticismo, bueno, es una corriente que se va a terminar de desarrollar en el siglo II después de Cristo. Pero hay una idea de una subordinación del cuerpo al alma. Sin embargo, la antropología judía no tiene esta idea. La antropología judía ve al hombre como una unidad, no como un dualismo. Y en estos libros se refleja más la idea del dualismo. Muy bien, seguimos. Sobre la ley de Dios. La ley de Dios es norma y proyecto divino para toda la humanidad y la historia. En algunos casos esa ley representa los libros nuevos que son estos, ¿no? En el caso del libro de Enoc. En el libro de Enoc hay un libro también adentro del libro de Enoc, podríamos decir que hay un libro que está perdido, que es el libro de Noé. Por eso, como decíamos en la primera parte, si no la viste, intentá mirarla, que te va a servir para poder seguir esta parte, donde hablamos de la heterogeneidad del libro y de varios libros que hacen que no tenga una unidad este libro, sino es una compilación de varios libros. Las ideas del Mesías, comienza con el mesianismo davídico, están estas ideas, pero se proyecta al final de los tiempos, y se lo presenta de diversas maneras al Mesías, como el Hijo del Hombre, como sacerdote, por ejemplo, en el libro del Testamento de los 12 patriarcas, en algunos casos como guerrero que libera al pueblo de Israel, en otros como instaurador del reino de Dios. Sin embargo, lo que tienen en común la literatura apócrifa es que el Mesías aparece al final de los tiempos. Imagínense cómo la iglesia no se iba a hacer eco de estos libros, cómo no les iba a interesar leerlo cuando ven todas estas cuestiones que se parece mucho a lo que luego ocurre en el siglo I. Sobre el futuro, en algunos casos la historia presente desembocará en una realidad terrenal superior a la del presente siglo. Aparece la idea de un paraíso donde hay paz y se cumple la ley. En otros casos se trata de una realidad metamundana, celeste, o también se dan combinaciones donde hay rasgos terrenales y otros celestiales, medio como también aparecen en el Apocalipsis. Hay mucha similitud entre este libro y el Apocalipsis, porque representan los dos un género que es el apocalíptico, y ahora vamos a ver por qué. Para ir terminando, para no hacer demasiado largo y cargado el video, vamos a hablar un poquito del género apocalíptico y luego vamos a dejar la tercera parte para otra ocasión, para la semana que viene o esta semana. Vamos a ver cómo venimos con los tiempos. Características del género apocalíptico. Bueno, en primer lugar, es un lenguaje repetitivo, aparecen grandes discursos, cifras y listas, simbología, aves, bestias, dragones simbólicos, animales mitológicos. Esta es una característica de este tipo de género. Bueno, si usted, por ejemplo, va al Apocalipsis, una de las cosas que más le resulta difícil interpretar a los exégetas que quieren prescindir de este tipo de literatura, no sé por qué lo hacen por ahí por un celo santo de no contaminar la Biblia con ese tipo de literatura,
pero resulta que muchas veces las claves para poder entender el tipo de género apocalíptico están en estos libros. No quiere decir que estos libros van a interpretar la Biblia, pero en cuanto al género va a servir, ¿no? Porque hay muchas similitudes. Bueno, en el Apocalipsis aparecen, por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que los demonios salen debajo de la tierra y aparece con cola de escorpiones, con rostro de hombre, símbolos o podríamos decir figuras humanas mezcladas con criaturas mitológicas que no sabemos bien cómo interpretar. De hecho, algunos han dicho que eso simboliza a los apaches de los Estados Unidos, digamos. Claro, porque al no consultar este tipo de literatura, la especulación sobre un libro tan críptico en algún sentido como lo es el Apocalipsis, lleva a interpretaciones descabelladas o simbología que no tiene nada que ver su equivalencia, ¿no? Hay símbolos en el Apocalipsis, escuche bien, que usted encuentra la equivalencia. Por ejemplo, usted lee Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de la bestia, y los rasgos de la bestia lo va a encontrar en el libro de Daniel. O si usted va a la palabra cuerno en el Apocalipsis, va a encontrar una equivalencia en el libro de Daniel que significan gobernantes. Entonces ahí usted tiene una equivalencia. Pero ahora yo le digo, dígame usted dónde está la equivalencia entre unos demonios con forma de langosta, con rostro humano y cola de escorpión. ¿Dónde está la equivalencia ahí? Pues no hay ninguna equivalencia. Entonces de alguna manera tengo que utilizar el discernimiento para interpretar eso, pero no voy a decir que son los helicópteros de los Estados Unidos, digamos. No tiene absolutamente nada que ver. Eso es una visión muy futurista del Apocalipsis, desarraigada de su realidad histórica, desarraigada de lo que significa un género como esto, que es el género apocalíptico. En este tipo de literatura no se menciona por lo general al autor, con excepción del Apocalipsis de Juan. Los discursos son dichos por algún personaje de la antigüedad bíblica, como Enoc, Noé, Lamec. Después del exilio van a ser otros los personajes, como Baruch, Daniel o Esdras. El personaje siempre trasladado a los cielos, donde entra en éxtasis, donde recibe los arcanos, los misterios, se desmaya, se cae, se perturba. Todo eso le pasa también al autor de Apocalipsis, todo eso le pasa al que relata el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Nadie puede responder, él se perturba, recibe visiones, todo eso pertenece a este tipo de género. En cuanto al hilo narrativo, se trata de largas secuencias históricas, con formas simbólicas y crípticas, se dan combates entre los animales, el Armagedón, por ejemplo, combates que simbolizan a los hombres, y se describen los cielos, grandes cataclismos, montañas y árboles, el árbol de la vida, el libro de la vida, todas esas figuras aparecen en este tipo de género. Es interesante estudiar estudiar la Biblia teniendo en vista los géneros literarios, porque esa es una manera de hacerle justicia al texto en cuanto a que la Biblia, si bien es un libro inspirado, pertenece a un tipo de literatura. O sea, la Biblia no es un libro que cayó del cielo y que no se relaciona con ninguna otra literatura. Si usted cree eso, está completamente equivocado, por lo menos no le va a hacer justicia a la realidad histórica de la conformación de los libros de la Biblia. Que sea inspirada la Biblia no quiere decir que no tenga contacto con otras culturas, que no haya tenido una influencia babilónica, que no haya tenido una influencia persa, los tiempos que estuvo Israel exiliado. Lo que pasa es que mucha gente cree que decir eso corrompería de alguna manera la Biblia, pero no es así de ninguna manera. Si quiere estudiar la Biblia seriamente, por lo menos va a tener que aceptar eso. En torno a las doctrinas, y ya voy terminando, se espera un fin del mundo con grandes cataclismos. Estos cataclismos van a modificar por completo las relaciones humanas. Esto también se da en el Apocalipsis. Aunque el mundo se lo libere de las fuerzas malignas, se tiene una esperanza de un mundo sin sufrimiento. ¿Recuerdan aquel versículo del Apocalipsis? Que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, que es un versículo hermoso. El tiempo se divide en muchos periodos y todos están determinados por el plan divino. Tanto los ángeles como los demonios dirigen a la humanidad. Los ángeles y los demonios dirigen a la humanidad. Y fíjense, por ejemplo, en el tema del Apocalipsis, el rol que cumple los ángeles y los demonios en los planes divinos. Los justos habitarán con los ángeles, habrá una salvación escatológica donde los justos morarán en un paraíso. Existen las ideas de resurrección, de inmortalidad del alma, el trono de Dios simboliza también su dominio.
cuando llegue su tiempo destruirá los reinos de la tierra, y ya está, todo esto está ya decretado por Dios. Eso es lo que muestran estos libros. Dios establecerá su trono y quitará ese dualismo que se dio siempre entre la historia divina y la historia humana. Su trono se hará visible en la tierra. Acá podemos hacernos eco también de una idea del milenio, por ejemplo, que aparece en Apocalipsis. Dios abolirá definitivamente los reinos terrenos. Y por último, aparecerá un intermediario que llevará a cabo la salvación final. Fíjense qué interesante esto. Este mediador puede ser alguien de naturaleza humana o de naturaleza angélica. Aquí aparece la figura del Mesías, como el que va a intervenir. ¿Y qué espera el cristianismo para la irrupción del final de los tiempos? El cristianismo espera la intervención divina a través de la parusía, que es la segunda venida de Cristo. En el estado final le espera la gloria al hombre, no en el sentido de gloria como ustedes imaginarían de Dios, sino un bienestar, quiere decir eso. Se realizará una fusión, por eso que es importante la resurrección, entre la esfera terrestre y la esfera celestial. Se rompen las estructuras políticas y sociales que habían en la tierra y se establece una teocracia. Es Dios el que reina la tierra en paz y en seguridad. Todas estas características pertenecen al género apocalíptico. Así que aquí llegamos al final, espero que les haya gustado. Voy a ver si hay algún comentario, alguna opinión, y si no hay ninguna, bueno, voy a dar por finalizado este video. Vamos a ver. Dice, permítame refrescar. Vamos a ver. Dice Henry Palacio, le mando un saludo a Henry, que también está en los cursos de Jonathan, el profesor de filosofía, de ahí nos conocemos, y dice, en cuanto a la escatología, nos dice, ¿concuerda el libro de Enoc con los libros que componen el canon? Bueno, en realidad no, el libro de Enoc no está en el canon, solamente está en la iglesia etiópica, esa iglesia ha agregado el libro de Enoc a su canon, pero no ha sido aceptado ni por el canon judío, ni ha sido aceptado por el canon, podríamos decir, cristiano o católico. Así que el libro de Enoc no pertenecería al canon, no pertenece, aunque Judas lo cita. Bueno, ya que estamos, el tema de Judas, ¿no? Judas cita el libro de Enoc y también cita otros libros, y algunos han dicho, uy, no puede ser que un libro del Nuevo Testamento cite a un libro apócrifo. Bueno, esto se va a caer en la tercera parte de este estudio, donde vamos a ver que sí hay puntos de contacto entre este tipo de literatura y el Nuevo Testamento. Otra cosa muy distinta es decir que los escritores del Nuevo Testamento consideraban divina o inspirada esta literatura. Esa es otra cosa distinta. Y eso es lo que justamente no ocurre. Es decir, cuando los escritores del Nuevo Testamento, tanto Jesús como los apóstoles, citan las escrituras, nunca las citan con fórmulas como citan en el Antiguo Testamento, que sí consideran inspirado. De hecho, Jesús dice en el Evangelio de Lucas, que habla del canon tripartito, que lo que habla de él son la ley, los profetas y los salmos, que los salmos, por sinécdoque, significa toda la parte que serían los ketubim. Entonces, el hecho de que un escritor bíblico cite un libro apócrifo no implica necesariamente que él crea que esa literatura es inspirada. No se puede inferir eso. Probablemente Judas conocía esta literatura porque habían distintos tipos de Septuaginta, ¿no? En la época de Jesús se leía la Septuaginta griega, la iglesia leía la Septuaginta griega, y la Septuaginta griega tenía muchos de estos libros apócrifos. Hay podríamos decir, una Septuaginta cristianizada, y hay una Septuaginta más de la diáspora judía que tenía muchos más libros incorporados. Entonces, evidentemente, los cristianos y los apóstoles conocían la Septuaginta griega, que fue una traducción que se hizo en el siglo II a.C. Entonces la conocían y tenían acceso a otro libro. Pero la valoración que ellos le daban a estos libros, hasta el día de hoy, es ciertamente un misterio. Antes se hacía una distinción tajante entre la diáspora judía y el mundo del judaísmo palestinense o jerosolimitano, pero
hoy en día con los descubrimientos de Qumran, con los descubrimientos arqueológicos, se va demostrando en que en realidad no hay una separación tan tajante entre los judíos griegos y los judíos de Palestina, porque, por ejemplo, en Qumran, en alguna de las cuevas, sobre todo en la cueva número 7, se encontraron algunos de estos escritos. Y si hay alguien, si hay un judaísmo que era ortodoxo y súper estricto, eran los esenios, justamente. En algún momento por ahí podemos estudiar estas cuestiones también si nos da el tiempo, ¿no? Así que eso con respecto al tema de Judas. Algunos hermanos que no aceptan que Judas haya citado un libro apócrifo, que bueno, no sé cómo hacen, porque cuando ustedes abren Enoc capítulo 1, si no, creo que es el versículo 10 o 11, no recuerdo ahora de memoria, la cita es textual, directamente la que cita a Judas es textual la cita. Elaboraron una teoría para evitar el problema, en vez de enfrentar el problema lo tratan de evadir, y dice que en realidad es una figura de dicción que se llama estéresis, que significa que el Espíritu Santo añade algo después que no está en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es muy rebuscado, en realidad eso no es así. Judas, si ustedes van a lo que cita Judas y lo que está en el libro de Enoc está calcado, y no solamente el libro de Enoc cita Judas, sino que también cita un libro que está perdido, que es el libro de la Asunción de Moisés, cuando dice que está discutiendo con el arcángel Miguel Satanás el cuerpo de Moisés. Ese relato está perdido, pero también está citando otro libro. Recuerden que un escritor bíblico cite un libro apócrifo o se haga eco de él, no quiere decir que lo tome como literatura inspirada o divina. Tenga bien en claro eso para que no crea cualquier tipo de evasión deshonesta sobre estas cuestiones. Así que, viendo que no hay más preguntas, muy interesante, dice ese dato, bueno, gracias. Bueno, voy despidiéndome entonces, gracias a todos los hermanos, y bueno, será hasta la próxima, no se pierdan la tercera parte, porque vamos a ver la teología de Enoc y los puntos de contacto entre este libro y el Nuevo Testamento.